Hola, continuamos ahora con lo que son las características y aspectos básicos de diseño de un applet en GeoGebra. Y bien, en este video pues vamos a hablar de cómo crear texto estático, texto dinámico y una concatenación de ambas. Es decir, vamos a unir o tener texto mixto. Bueno, pues hay que definir a qué le llamamos texto estático en GeoGebra. En este caso es una cadena de caracteres que no depende de ningún objeto matemático y no suele afectarlo ningún cambio de la construcción. En este caso nos referimos al applet mismo que vamos a realizar. Pues bien, hemos hecho anteriormente texto de diferentes formas, pero bueno, en este caso nos vamos a referir al texto estático. Una forma fácil es, por ejemplo, poner el siguiente texto, ¿no? Por ejemplo, punto A. Y lo pongo entre comillas en lo que es en la barra de entrada. ¿Sí? Y damos Enter y ya tenemos ahí nuestro texto estático. Vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Sí? Grande, ahí está. Bueno, no tan grande, vamos a decir así, grande. Y se fijan, pues ahí está, ¿no? Simplemente es texto y bueno, está ahí en pantalla. Acuérdense que otra forma de hacer texto es la herramienta texto y se abre una ventana de diálogo, ¿sí? Dándole clic donde yo quiero que aparezca el texto. Por ejemplo, aquí yo puedo utilizar texto con lo que es un comando en LaTeX, como ya hemos hecho antes. Simplemente colocamos el comando text entre llaves, colocamos, por ejemplo, nuevamente punto A. Y acá abajo tenemos una vista previa. Y damos OK. Y bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se observe bien. Damos clic. Recuerden que aquí está ese menú. Y miren, nada más es la forma en que lo hicimos, ambos textos, nada más cambia lo que es el tipo de fuente. Pero bueno, ambos son textos estáticos. Simplemente yo puedo colocar cualquier cosa, digamos aquí un punto. Clic con la herramienta punto, coloqué un punto ahí. Y bueno, yo puedo mover ese punto y no ocurre nada con ese texto estático porque no tiene nada que ver con este objeto. Sin embargo, yo lo puedo vincular, ¿sí? Es decir, lo que vamos a hacer es decir, bueno, si yo muevo este objeto, que también se mueva este texto junto con él. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, damos clic sobre el texto, clic derecho, propiedades, se abre esa ventana de diálogo, ¿sí? Si observan, y le vamos a dar donde dice aquí posición. Nos damos ahí donde dice lo que es el objeto que se llama A, es el punto A de hecho, y damos cerrar aquí. Y si observan, este texto lo voy a hacer solo a un lado, y donde yo mueva el punto, como yo ya vinculé ese texto al punto, pues el texto se mueve con el punto. Sin embargo, sigue siendo texto estático porque no importa si yo lo muevo del lugar el punto A, el texto no se mueve, simplemente queda como tal. Voy a también a vincular este otro texto. Clic derecho, propiedades, y nos vamos a posición y que siga el punto A. Así de sencillo. Y lo voy a poner aquí arriba. Observen que aquí, donde está este punto, que se llama A, punto A, tiene una pequeña letra A y así se llama ese punto A. Entonces, es una etiqueta que el mismo GeoGebra lo coloca, simplemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo podemos quitar para que no nos esté dando lata de ahí. Lo podemos hacer directamente sobre el punto, clic derecho, y aquí donde dice propiedades. Y le digo que no muestre lo que es la etiqueta. ¿Sí? Y ya está, no la muestra. Hay otra manera de hacerlo. Y otra manera de hacerlo es darle clic derecho y aquí dice, miren, aquí está, etiqueta visible. Y ya, le digo que ya no lo quiero ver. Y bueno, vamos a desplazar este punto y observen. A mí en lo particular me parece mucho mejor el texto en LaTeX porque es mucho más estético. Me parece que este es el texto que yo anteriormente había llamado texto tradicional. Y bueno, esto fue utilizando lo que es el código LaTeX. Y este donde dice punto, como si fuera Arial la letra, fue aquí abajo, poniendo entre comillas el texto.
Ahora vayamos a lo que es el texto dinámico. Un texto dinámico en GeoGebra es una cadena de caracteres que recoge el valor de un objeto, se modifica y se adaptan automáticamente frente a sus cambios. Bueno, ¿qué es esto en acción? Veámoslo en GeoGebra. Pues bien, ¿cómo hacemos lo que es el texto dinámico? Para ello, pues vamos a colocar un punto sobre la vista gráfica y recuerden que se va a ver reflejado acá en la vista algebraica. Y bueno, el punto, si yo lo quiero mover, recuerden, aquí es mueve y lo puedo desplazar donde yo quiera en la vista gráfica. Y automáticamente GeoGebra le coloca una etiqueta. Eso que dice ahí arriba, A, es una etiqueta. Si ustedes se acercan al punto, ahí dice punto 3,4, son las coordenadas del punto. Yo puedo quitar esa etiqueta si quiero. ¿Cómo la podemos quitar? Doy clic derecho sobre el punto y donde dice aquí etiqueta visible, le damos clic y automáticamente desaparece. Ok, pero yo quiero vincular ese punto a las coordenadas, digamos que yo quiero poner texto dinámico. ¿Cómo le hacemos? Bueno, nos vamos aquí al menú texto, le damos clic en cualquier lugar de la vista gráfica y recuerden que se abre esa ventana de diálogo. En lo personal me gusta más utilizar lo que es la fórmula LaTeX porque el texto se ve más estético. Entonces, a ver, quiero que en pantalla aparezcan las coordenadas. ¿Qué hago? Aquí, esto que vemos acá en la vista algebraica, todo esto que vaya apareciendo aquí se le llaman objetos. Doy clic sobre el objeto y observen qué ocurrió. Aquí aparece en un pequeño recuadro la letra A, indicando que es este objeto, que se llama A, y aquí aparece la vista previa. ¿Sí? Lo que acabamos de imprimir en pantalla es el valor de las coordenadas de ese punto. Inmediatamente después lo coloca aquí en la vista algebraica como si fuera un texto. De hecho, es un texto, pero bajo fórmula LaTeX. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo voy a hacer un poco más grande. Para ello, recuerden mover, clic, y lo hacemos un poco más grande. Hace rato teníamos una etiqueta, pero si ustedes recuerdan, no es muy, digamos, estético. Si yo lo muevo, ahí lo que hemos creado es texto dinámico. ¿Sí? Ese texto está vinculado con el punto. Pero bueno, lo que yo quiero en cierta manera, a veces lo que queremos es que ese texto siga al punto para no perderlo de vista. ¿Cómo puedo vincular ese texto dinámico a ese punto? Que digamos lo siga al punto. Bueno, clic derecho sobre el texto, damos propiedades. Cualquier cosa que queramos hacerle al punto, nos vamos a propiedades y tenemos varias opciones. Que cambiar el tipo de letra, lo que es el color y aquí lo que nos interesa, la posición. En este momento, estas son las coordenadas de donde se encuentra ese texto dinámico. Yo lo voy a vincular con el punto A. Aquí está. ¿Sí? Damos cerrar. Aquí no hace falta validar. Simplemente cuando hacemos la acción se ejecuta. Entonces, miren, voy a mover un poquito este texto. Aquí, digamos. Ahora sí, observen lo que ocurre. Miren, ya el texto dinámico está vinculado a ese punto. ¿Sí observan qué interesante es esto? Igual recuerden, ese texto le puedo poner fondo blanco si nos mete ruido el fondo, ¿verdad? Y bueno, de hecho lo puedo hasta alejar o poner aquí arriba. Y miren, si observan, bueno, eso es lo que es el texto dinámico. Yo puedo vincular objetos que tenga acá en la vista algebraica y volverla a texto. Otra cosa que podemos hacer es concatenar estos dos tipos de texto, es decir, texto estático y texto dinámico. Podemos tener las dos cosas en un mismo texto, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues abramos GeoGebra. Voy a aprovechar lo que acabamos de hacer hace un momento. Aquí hemos hecho lo que es el texto dinámico. Voy a mezclar o concatenar texto estático con este texto dinámico que ya está creado. ¿Cómo le hacemos? Bueno, voy a dar clic derecho, propiedades. Recuerden que se abre esta ventana de diálogo. Aquí donde dice texto, aquí justamente voy a colocar antes de la letra A código LaTeX, porque está como en entorno matemático. ¿Sí? Entonces le damos slash invertido
el comando text y entre llaves voy a colocar la palabra punto A, espacio igual, le doy otro espacio adentro y observen lo que ha sucedido aquí en la vista previa. Nos ayuda mucho a visualizar lo que tenemos ahí. Le damos OK, X acá arriba y observen. Voy a mover un poco este texto, así centrarlo, digamos. Entonces, aquí, ¿cuál es el texto estático? Pues la palabra punto A hasta al igual, todo eso es texto estático. Y bueno, ¿cuál es el texto dinámico? Pues las coordenadas del punto, porque observen lo que sucede si yo lo muevo. ¿Sí? La palabra punto A es texto estático y las coordenadas es texto dinámico porque está vinculado con ese punto. Qué interesante, ¿sí? Observan, es muy potente esto de lo que es el LaTeX incrustado aquí a GeoGebra. Recuerden que podemos cambiar el tipo de letra, podemos inclinarlo, ya hemos visto todo ese tipo de material. Bien, les agradezco mucho su atención. Les invito a que nos sigan en redes sociales e igualmente inviten a sus colegas para que ellos también se puedan suscribir a nuestro canal en YouTube. Muy pronto los estaré con otro video con esto que son aspectos básicos de diseño. Hasta pronto.